título para esta mañana es ¿qué es lo que me llevó a hacerlo? Lejos quedaron los tiempos atrás, algunos de ustedes solo habrán visto en películas, otros, algunos más grandes, van a sentir cuando les voy a contar cómo vivíamos las épocas, en los tiempos en que no había celular, no había televisor en color, no había control remoto, no había internet, no había YouTube, por supuesto. Había pocas televisores, por lo menos en mi época ya había televisores, pero ni siquiera eran en color, eran blanco y negro. Y lo que les quiero contar ahora, para mí eran realmente experiencias muy especiales, el hecho de que un día poder ir a visitar a alguien que tenga televisión. Para los que no saben, esos televisores, esos aparatos receptores, o los que ya se olvidaron, eran a batería. Se usaba la batería del auto. Había que parar el auto, el auto tenía que tener buena batería también. Conectar, bueno, se comenzaba a ver y había que rogar al Señor que alcance la batería para que no termine la película, o para que no termine la batería antes que termine la película. Mientras que transcurría el tiempo y se iba agotando la batería, la imagen al principio era así, y todos podíamos verlo de lejos. Cuando estaba poca la batería era así. Entonces estábamos todos cerca de la pantalla. No había control remoto, es más, cada alguien tenía que cambiar el volumen, había que levantarse. Y no era solo volumen, había que tener ciertos controles sobre la tele que había que ajustar la imagen y que a veces se ponía a saltar para arriba o para abajo o para el costado y entonces uno estaba ahí siguiendo la imagen, entonces alguien iba y ajustaba otra vez, centraba la imagen. Para poder captar algo, no era que había un cable de la pared, enchufaba atrás y había 600 canales. No, había uno o dos que, depende de la distancia, te llegaban hasta donde tenías tu antena. La antena era alta, tenía un hilo atado, o el que era más sofisticado tenía una manivela donde se corría y se apuntaba hacia donde estaba el canal. Entonces, para poder hacer eso se necesitaban dos personas. Uno el que estaba afuera y el otro que estaba adentro, viendo a ver si estaba bien centrada, si captaba bien el televisor lo que se quería ver o el canal que queríamos ver. Para cambiar el canal había que correr la antena también, ese es otro detalle. Entonces estaba más a la derecha, seguí, y el de adentro y el de afuera decía, bueno, decime cuándo paro, te pasaste. Bueno, era una lucha sintonizar eso, pero era una experiencia, como les digo, especial. Esos tiempos quedaron muy lejos ahora. Hay una cosa. Hoy la tecnología se ha ocupado mucho en que nos podemos sentir dentro de la escena de la película. Vemos cines 4DX. Ustedes, la mayoría deben saber lo que significa, ¿no? Que no solo vemos las imágenes en 3 dimensiones como que es real, que el árbol que está atrás realmente está atrás y no al costado como lo veíamos antes, sino que también cuando están en una barca, por ejemplo, y se mueve tu silla. Y cuando hay viento, sopla el viento, sentís viento en tu cara. O si salpica una ola contra la barca, hay agua. Te salpica agua. Es más, si pasan cerca de la orilla, la barca está yendo cerca de la orilla y hay un árbol con flores, sentís el aroma de las flores. Experiencias especiales la tecnología nos da. Hoy mi tarea quiero intentar llevarles a ustedes a meterse dentro de la historia y yo quiero hacer el esfuerzo de contarles una historia y ser un personaje a quien le ocurrió
esto de que por qué me pasó lo que me pasó, o por qué hice. En unos momentos yo no voy a ser más José, voy a hacer el mejor esfuerzo, les prometo, aunque me cueste, voy a ser un personaje. Y ese personaje al principio va a ser un poco oculto, pero los que por ahí conocen sus Biblias van a ir al momento, a los pocos minutos van a darse cuenta quién fue, y si no, después yo les digo para que sepan de quién se trata. Entonces, a partir de este momento, yo no voy a ser más José. ¿Sí? Shalom. No se asusten. Tal vez mi apariencia sea un poco extraña, pero conseguí un poco de ropa actual, hasta unos lentes. Vine por un rato porque el Señor me dio permiso. En realidad, lo que me pasó fue hace varios siglos atrás, como 20 siglos. Mi historia es una historia llena de experiencias y vivencias especiales que me han formado como creyente, pero también como persona. Y aquí va. Yo creía que tenía todo bajo control. Mi vida era sencilla, pero ruda a la vez. Transcurría entre el trabajo arduo para poder alimentar a mi familia, mi casa y la visita a la sinagoga. Algunas veces había que trabajar mucho y parece que no rendía y parecía como que no llegaba a fin de mes o al otro día. Pero otras veces el Señor bendecía y teníamos hasta en abundancia y sobraba. Yo no había estudiado, no era algo común tener alguna profesión en ese tiempo, sino que las personas tenían un oficio. Y generalmente ese oficio se aprendía de los padres y de los abuelos. Así que si tu papá era carpintero, tu abuelo había sido carpintero. Y adivinen cuál sería tu profesión. Carpintero. En ese tiempo había escuchado de alguien que se llamaba Juan. Le decían el Bautista. Era hijo de un sacerdote, pero él fue una excepción. Él no siguió al sacerdote. Dice que cuando él fue joven, él se fue al desierto, nadie sabía dónde estaba. Pero de repente vino predicando con todo poder y bautizando a la gente, predicándoles a la gente, diciéndoles que se deben arrepentir, confesar sus pecados para poder ser salvos. Así que aquellos que querían y habían confesado sus pecados, iban y eran bautizados por él. Por eso lo llamaban Bautista. A mí me interesaba esa historia. Mi hermano lo seguía como discípulo. Siempre me contaba cosas interesantes. Por ejemplo, me contó que un día le enfrentó a los fariseos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, le dijo: serpientes, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Había que ser valiente para hacer eso. Mucha gente iba a verlo y a escucharlo y a ser bautizado por él. Ahora, vuelvo a contarles un poquito de mi profesión. Este era Juan. Yo era pescador. Y para los que saben algo de pesca, entienden que hay ciertas técnicas que se deben tener en cuenta. Hay lugares donde ir, hay formas de pescar, hay carnadas para usar, pero en mi caso era pescar con red. Y también todos pueden estar sabiendo pueden imaginarse, mejor dicho, que la mejor hora para pescar es de noche, donde los peces se van a la superficie o se van a buscar comida. Entonces es más fácil atraparlos con la red.
Pero a veces incluso así no resulta eso. Podés estar pescando, saber el mejor lugar, pero no pescas nada. Incluso teniendo una buena pericia, una buena experiencia como buen pescador, cambiarse de lugar, subir y bajar las redes, buscar la profundidad, no da resultados. Pero también les cuento algo. La tarea de pescar no termina cuando se hizo de día, recogiste las redes y te puedes ir a tu casa. Tenés que parar, limpiar esas redes, sacar las ramitas, lavar todo, incluso enmendar o remendar si hay algún agujero que se hizo, si algo que se rompió. Una de esas mañanas yo estaba limpiando mis redes, vino mi hermano Andrés corriendo y me dijo: hermano, ven rápido que encontré al Mesías. Yo dije: ¿de dónde sacó él esto del Mesías? Ningún sacerdote habló del Mesías. Sí, dicen que va a venir, pero ahora. En la sinagoga nadie predicó de que el Mesías está ya entre nosotros. Pero como él estaba tan entusiasmado, parecía que le había encontrado un banco de peces y decía: ven rápido que tenemos que ir con la red a sacar esas peces. Porque él también era pescador, los dos pescábamos juntos. Entonces, como buen judío, y que yo también estaba esperando al Mesías, y yo de cuento que era bastante intrépido, curioso, alborotado, como ustedes pueden ver a veces en mi historia. Dije: voy a ir a ver lo que es eso del Mesías. Y fuimos. Mientras tanto empezaba a contar de que hacía 2 días que había estado con Juan. ¿Se acuerdan que yo les dije que mi hermano Andrés era discípulo de Juan? De repente, mucha gente venía, como les conté, de repente alguien entró al agua para bautizarse, pero Juan como que se le oponía. Pero tuvieron una charla y ese alguien lo convenció. Era raro que al maestro alguien lo convenza, pero le convenció y le dejó y lo bautizó. Pero lo que me llamó la atención en ese momento, algo como un trueno, una voz fuerte: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Miramos todos y dijimos: esto es algo sobrenatural. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Te parece, Pedro?, me dijo Andrés. Y seguíamos caminando. Él iba cada vez más rápido. A mí me costaba, pero él iba detrás de él. Yo quería escuchar lo que me estaba contando. Andrés prosiguió. Me dijo: quedé hasta el otro día porque yo quería hablar con Juan a solas, con el maestro Juan a solas, para preguntarle quién era ese que apareció así de la nada y de repente hubo un trueno, como una voz. Pero fue imposible. Juan estaba tan ocupado que no pude preguntarle. De repente, otra vez Juan, ya bautizando, él alza su mirada entre la multitud y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo empecé a mirar. De repente, como estaba un poco más alto, vi a esa misma persona que ayer, antes de ayer sería, se había dejado bautizar por Juan. Entonces me hice paso entre la multitud y cuando llegué, él ya se estaba yendo y parecía como que estaba de paso. Yo le empecé a seguir. Cuando me di cuenta, mi primo Juan también estaba siguiéndole. Él se dio vuelta y nos dijo: ¿qué buscan? Y nosotros como en coro le dijimos: ¿dónde vives, maestro? Y le seguimos. No nos sorprendió su casa, porque era una choza hecha con ramas. Pero eso no era lo más importante.
lo más importante es escucharlo. Te digo, Pedro, eso es lo más importante. Vas a ver, cuando llegamos ahí, seguimos caminando, ¿no?, con Andrés, charlando. Cuando llegamos ahí, el maestro me miró a los ojos y me dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Pedro. Tú serás Pedro. Eso me clavó en el corazón. Hubo algo que me dejó marcado para hasta la eternidad. Mi vida de ahí en adelante comenzó a cambiar. Como alguien que no me conocía me dice: Simón, hijo de Jonás, encima. Ustedes saben que para esa época solamente se le daba sobrenombre a alguien muy cercano. No cualquiera te daba sobrenombre. Hoy los chicos se burlan en la escuela. Yo veo que en la escuela de ustedes, en los trabajos, se burlan dando sobrenombres. Pero en ese entonces tenía un significado especial dar un sobrenombre. El Señor me llamó Piedra, Pedro. Ahora me di cuenta que ya éramos 4. Estaba Juan, nuestro primo, Jacobo, su hermano, porque Juan también lo fue a llamar a su hermano. Estaba Andrés y yo. Pero hermanos, esta mañana quiero contarles lo que me pasó. Fue algo muy triste lo que hice, de lo cual me arrepentí mucho, lloré mucho, como quien dice, amargamente. Algo que muchos cristianos me juzgan fácilmente y me dicen: Pedro le negó. Pero ¿cuántas veces se ponen a analizar sus vidas si ellos también no lo niegan? ¿Cuántas veces podríamos estar negando hoy a nuestro Señor y no darnos cuenta? Pero esa pregunta me seguía dando vueltas. ¿Por qué es lo que me llevó a negarlo? ¿O qué es lo que me llevó a negarlo? Pero antes de responder esa pregunta, quiero contarles algunas cositas más. El compromiso a seguirlo. Al principio le seguíamos días sí, días no. El maestro venía y salíamos a predicar. Después cada uno volvía a sus tareas y así me pasó. Una noche yo estaba pescando. Tuve toda la noche y sin éxito. Así que por la mañana, con mi tarea habitual de limpiar las redes y de acomodar todo, alguien se paró al lado en la playa. Yo no alcé la vista porque generalmente hay otros pescadores que andan dando vueltas curiosos y preguntando: ¿pescaste algo? ¿Dónde pescaste? Porque quieren saber, ellos también quieren ir a pescar. Y si no sacaste nada, entonces no quieren ir al mismo lugar. Yo seguía limpiando, pero de repente, cuando alcé la mirada, vi que era el maestro. ¡Qué emoción! El maestro me vino a buscar. Entonces, una emoción embargó mi vida. Yo me consideraba un buen pescador, que había hecho todo lo posible para pescar y no había conseguido nada. Y el maestro, así charlando con él un rato, pensé que me iba a decir: vamos a ir a predicar otra vez como otras veces. Pero ustedes saben, no necesitamos ir a predicar. La gente vino y en cuestión de minutos, como ustedes hoy dicen minutos, nosotros no contábamos el tiempo con un reloj. Había un montón de gente. Entonces el maestro me dijo: ¿me prestas tu barca? Yo dije: claro, señor. Yo sabía que no era para pescar. Me dijo: Pedro, aléjala un poquito de la playa. Y comenzó a predicar. Cuando llegó cerca del mediodía,
despidió a la gente y me dijo, anda y echa tus redes al mar. Si no hubiera sido el maestro, yo les aseguro, si no hubiera sido Jesús el que me decía eso, yo iba a decir, ¿qué chiste te estás mandando? No pesqué nada durante la noche, voy a ir de día. Tú sabes que de día no hay peces. Pero no pude decir nada. Tuve que contestarle, o contesté así de adentro, Señor, hemos pescado toda la noche, pero como tú lo dices, voy a ir a pescar. Cuando estábamos, lo que más me dio confianza que él vino junto en la barca. Cuando empezamos a tirar las redes, parecía como cuando los chicos están jugando y dicen, el último que llega es, bueno, ponen varios nombres. Los peces hacían lo mismo, el último que llega es una vieja del agua y todos corrían a la red. Ustedes se pueden imaginar, las redes no las podíamos sostener. En eso Andrés siempre era bastante práctico, empezó a llamar a nuestros primos que estaban ahí, entonces estaban en la playa y estaban ahí con su barca, vinieron, llenamos ambas barcas y eran tantos los peces que era difícil llegar hasta la orilla. ¡Qué milagro! Ustedes saben que los pescadores somos bastante con mala fama en ese sentido de las historias. Siempre dicen que los peces crecen después de muertos y que se multiplican en cantidad después de que salimos de la pesca. Pero esto es verdad. Esto así sucedió. Yo hubiera tenido historias para contar toda mi vida esa historia y cansarle a mi familia cómo fue esa pesca. Pero en ese momento no me importaba otra cosa. Yo estaba entre dos emociones. Una, la gratitud, y ese era el maestro que estaba ahí y me había dado ese milagro de poder pescar. Y otra, me sentía miserable ante esa persona tan especial. Me sentía un fracasado, toda mi vida de pecado estaba sobre mí. Parecía que era más el peso sobre mis hombros de los pecados de mi vida que esas barcas llenas de peces. Me bajé de la barca y me tiré al suelo, me arrodillé y le dije, Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Y él no me regañó, no me dijo, sí, tenés razón. Pecás tanto con tu boca, haces tantas cosas malas. No. ¿Saben qué me dijo? Sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Alguna vez te has sentido así bajo el peso del pecado? ¿Alguna vez has considerado que eres pecador delante de Dios y que si no fuese porque Cristo murió en la cruz y pagó por los pecados, hoy tendríamos que ir al infierno por la maldad que hicimos? Si nunca has sentido el peso de tu pecado, considera delante del Señor si realmente eres salvo. Porque en realidad, antes de ser salvo, es necesario reconocernos pecador delante de Dios. Y una vez que te reconoces pecador, miserable como yo me sentía, puedes decir, Señor, sálvame. Como dije, Él me dijo, sígueme. Y eso cambió algo en mi corazón. Jesús me llamó. Jesús llamó o llama a cada uno de ustedes esta mañana también a seguirle. Yo no entendía lo de pescadores de hombres. Yo pensaba que era un gran pescador, que ya sabía todo. Y hoy puedo decir, años después, que Él no me enseñó a cómo pescar mejor, cómo pescar de día, por ejemplo. Sino que después que Él se fue y vino el Espíritu Santo, yo solamente me levanté y empecé a hablar porque algo me impulsaba y de repente la gente se compungía de corazón y decía,
¿Qué podemos hacer para ser salvos? Ahí me acordé lo que el Señor había dicho: te haré pescador de hombres. Por eso, esta mañana quiero hablarte a vos y cualquiera que está sirviendo al Señor. Esto también es para los que servimos al Señor. En realidad el Señor nos llama a todos a servirle. Si vas a pescar como yo con tus pericias y con tus formas que aprendiste o que aprendiste de alguien, muchas veces, en la mayoría de las veces, te vas a sentir un fracasado, sin éxito. Pero si lo haces a la manera del Señor, Él te va a llevar a tener éxito, pero no a la manera del mundo, porque el mundo dice que se tiene éxito cuando se junta mucha gente, cuando hay grandes edificios y cuando muchos hablan del nombre de esa iglesia, que en realidad es denominación. Pero yo quiero decirles que a algunos el Señor nos llamó directamente: sígueme y te haré pescador de hombre. A otros, a cada uno de los que Él llamó para salvar, les dio dones y les dio talentos para servirle. Todos formamos un cuerpo y debemos servirle. Por eso, cuando yo escribí mi carta, muchos años después, le leo. 1 Pedro 4:10, ustedes lo tienen en sus Biblias. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que quise decir es esto: que no hay tal cosa como ser un miembro de una iglesia y no estar ocupado en el servicio del Señor. 2, que la capacidad para servirle, el don, lo da el Señor. Y 3, que es para servir a los demás. No es para que yo me sienta bien, para que todo diga: ahí está Pedro, miren a Pedro. No. Es para servir a los demás. Sigo adelante con mi historia. No quiero atrasarme, no quiero hacer muchos huecos. Pero ahora quiero contarles esta parte dejándole solo. Al final, cuando ya se estaba preparando y nos dimos cuenta y nos hablaba que llegaba al final de su ministerio, una de esas noches esas tardes él dijo: quiero comer todavía la Pascua con ustedes. Y bueno, fueron y prepararon la Pascua 2 discípulos. Y bueno, fuimos todos, nos sentamos y en la mesa él comenzó a hacer algo especial. Y él dijo: esto va a ser un recordatorio para todos ustedes. Háganlo para recordarme hasta que yo vuelva. Tomó el pan, lo partió entre nosotros. Primero lo bendijo, como siempre lo hacía, lo partió entre nosotros, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber terminado la cena, tomó la copa, esa copa que usan los judíos para la Pascua, y la repartió entre nosotros, dijo: tomad, bebed de ella todo, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Es la sangre del nuevo pacto. No quería no dejar de pasar esa parte, es muy interesante para mí, yo sé que para ustedes también como creyentes hoy. Volviendo a lo que quería contarles, después de la cena que se llama la Pascua y que los judíos conmemoran desde que Moisés salió de Egipto, siempre los judíos lo hacemos, nos dijo: vamos al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba cerca de Jerusalén. Era una montañita y había un huerto donde había varios árboles de olivo. Ese lugar habíamos ido varias veces y todos conocíamos el lugar. Cuando llegamos a ese lugar, el Señor me miró a mí, a Juan y a Jacobo y nos dijo: vengan conmigo. Los demás se quedaron en grupito y nosotros fuimos con él. Quédense acá. Velen y oren.
él se fue un poquito más lejos y comenzó a orar. No podría decir que él estaba preocupado, pero sí se veía una angustia en él. Y él oraba y decía: Señor, si quieres, quita de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Al ratito volvió y adivinen qué, nosotros orando, no, estábamos durmiendo. Y me miró a mí, me dijo: Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Y se fue de nuevo. Así lo hizo 3 veces, fue a orar. Y cuando volvió la tercera vez dijo: duerman ya, aquí viene ya el que me va a entregar, porque es la hora que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. En ese momento vino un grupo de personas con linternas, antorchas, con lanzas, espadas, era todo un grupo. Parecía que iban a enfrentar una guerra. Y adelante venía alguien caminando, yo no veía quién era. De repente el brillo de su antorcha me hizo ver: Judas, ¿cómo puedes hacer esto? Están trayendo a los soldados para que lleven a mi Señor, a nuestro Señor. ¿Qué hiciste? Pensando en sí, entregaste al Maestro. No te da cuidado. Sinceramente, yo lo juzgué. Pensé, esto es lo peor que alguien puede hacer. Después se lo llevaron al Maestro y yo lo seguía de lejos. Llegaron ellos y yo les seguía hasta el patio del sumo sacerdote. Yo me quedé afuera, pero mi primo Juan era conocido del sumo sacerdote, así que fue, habló y me hizo entrar también. Pero aquí viene lo más triste. Lo que les voy a contar es muy triste. Dolió mucho lo que hice. Incluso me hizo sentir peor porque yo juzgué a Judas. Pero como nos enteramos esa noche, Judas no era de parte del reino. Su elección tenía un propósito. Pero yo me consideraba parte del reino. Yo era de los elegidos. Y yo hice lo que hice. Les cuento primero antes, a la noche mientras íbamos caminando al huerto, ¿se acuerdan que les conté que fuimos al huerto y que donde Jesús oró? En el camino, Él empezó a contarnos ya detalles cómo sería. Dijo que nos iban a llevar, que le iban a llevar, y será entregado en manos de hombres pecadores, y será crucificado el Hijo del Hombre, pero al tercer día resucitaré, dijo el Maestro. Y ustedes me van a abandonar, dijo. Ustedes pueden imaginarse eso, el Señor diciéndonos a nosotros que le íbamos a abandonar. Nosotros que le seguimos por todas partes, que por 3 años le escuchamos y pasamos tormentas y debimos hacer milagros. ¿Cómo vamos a abandonar a nuestro Maestro? Un día yo había dicho: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero un par de horas después, todo esto cambió. Mi valentía se había esfumado. Lo que yo le había dicho: Señor, yo nunca te voy a abandonar. Aunque estos corran, te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Apenas entramos al patio, alguien me preguntó: ¿tú no eras parte del grupo de los nazarenos? No, yo dije, no, yo no soy. Al rato, una chica que era la que cuidaba la puerta. Yo no sabía qué hacer porque yo iba de un lugar para otro para que nadie se entere de que yo era, sí, parte del grupo. Una chica me dijo: me parece que tú también eres del grupo del Nazareno. Yo dije: no, jamás, no soy.
Y entre ida y venida había un fuego encendido en el patio y yo me acerqué porque hacía frío y había varios ahí alrededor en el grupo, eran muchos, así que yo, así despacito, como para que nadie me reconozca. A veces hacemos eso, ¿no? Para que nadie sepa quién soy, como que estamos ahí en el medio, que nadie... Y dije, antes que alguien me pregunte, yo voy a empezar a hablar cosas. Peor. Alguien me dijo, tú eres parte de ese grupo, porque tu manera de hablar te descubre. Y entonces empecé a decir, no, no, y a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y cantó el gallo. Y ahí me acordé lo que el Señor había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento miré para el lado del Señor y como una espada me traspasó porque Él también me estaba mirando. No pude hacer otra cosa que salir de ahí y llorar. Llorar amargamente, Señor, te negué, yo había dicho que no te iba a negar, yo te iba a ser fiel en todo momento. Cuando alguien me pregunte de dónde sos, qué haces, yo soy discípulo de Jesús. Yo sigo a Jesús. No lo hice. Creía que era fuerte, que te podía defender. Incluso en momentos saqué mi espada y quise defenderte con mi espada. Y ahora te negué. Creía que era el fin, que nunca el maestro me iba a perdonar. Sé que sobre esto, esa historia se han predicado muchas veces, muchos sermones se han predicado. Y sinceramente, la mayoría me juzgó demasiadas veces lo que hice. Y tienen razón, ustedes saben que les doy la razón. Yo reconozco, hice mal, le negué a mi Señor. Hice muy mal, pero pregunto a ustedes, ¿nunca le negaron al Señor? Me fui de ahí llorando. Me metí en casa de unos amigos y seguía llorando, repitiendo, perdóname Señor, perdóname Señor. Al siguiente día, porque eso todavía era de noche, vino Juan, también llorando amargamente. Yo dije, Juan, ¿también le negaste? Me dijo, no, el maestro murió. Lo crucificaron, lo levantaron con 3 clavos sobre una cruz. Su sangre comenzó a chorrear, yo no podía ver eso. Y saben una cosa, él mostró lo que él siempre predicaba y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estando así en la cruz, comenzó a hablar a uno de los que estaban crucificados al lado de él. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor seguía teniendo compasión aún en el último minuto de su vida. Compasión por los pecadores. Así la tiene hoy también por cada uno de los pecadores. Pasaron las horas, como 3 horas después, eso nos estaba contando Juan, porque él se quedó con el maestro de la cruz. Todos nosotros nos quedamos escondidos por miedo a los judíos, él no. Él estaba allí, decía, Elí, Eloí, Eloí, lama, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de un rato, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo clamado en alta voz, entregó su vida. A él no le quitaron su vida los clavos, sino que él la entregó. Y estábamos tristes de escuchar esa historia. Y pasaron las horas. Y nosotros estábamos todos, ahora Juan también estaba encerrado, estábamos todos encerrados. Si el maestro ya murió, ¿qué vamos a hacer? Y estábamos tristes y hablando sobre eso. Ni nos acordamos que él dijo que un día va a resucitar, que a los 3 días, mejor dicho, va a resucitar. Les cuento lo que significa que él dijo, consumado es.
Lo que hoy ustedes ven en los recibos cuando ustedes van a una boleta de luz y la llevan al banco y el banco les sella, dice pagado. Eso significa, esa es la misma palabra que se usaba en aquel entonces para consumado es, o sea, pagado es. ¿Qué es lo que pagó Jesús al morir? Él pagó el precio de nuestros pecados. Eso es lo que Él pagó. Eso es lo que Él canceló delante de Dios. Estábamos así escondidos. Y a la mañana temprano del tercer día golpearon la puerta y se escuchaba a alguien agitado. Abrimos así poquitito para ver quién era, porque podía ser un soldado, ¿no? Si estábamos con miedo. Vimos que eran las mujeres. Y empezaron a decir, Pedro, Juan, Jacobo, el Señor resucitó. No podíamos creer. Así que nos miramos con Juan, mi primo, y salimos corriendo. Yo le seguía a él porque él era más joven y corría más rápido. Yo hice todo mi esfuerzo, pero él me ganó. Llegó antes. Pero él no entró, se quedó afuera. Yo así como vine, adentro. Vi que la tumba estaba vacía. Y estaba el sudario de él enrollado en un lugar aparte. Miré y observé todo. Juan entró también después. Él miró y yo vi que él asintió y creyó. Yo pensaba a mí, claro, Juan, tú no lo negaste. Tú estuviste hasta la última hora con él. Tú no tienes ninguna carga de tus pecados. Yo sí le negué. Y me fui muy pensativo y adolorido. Y mientras que llegamos y estábamos charlando entre nosotros, de repente Jesús apareció en medio nuestro. Y nos dijo, paz a ustedes. Claro, lo primero que miramos, las puertas, las ventanas, ¿por dónde entró el Señor? El Señor apareció en medio nuestro sin abrir una puerta, sin abrir una ventana. Y comenzó a hablarnos. Y la paz de Él comenzó a inundar nuestras vidas. Pero yo no estaba del todo bien. Yo sabía que algo me faltaba. Pasaron unos días. Y cada primer día de la semana, nosotros reunidos, Jesús aparecía en medio y nos hablaba. Charlábamos con Él. Pero entre esos días, yo ya no podía estar más así escondido y quieto. Entonces dije, yo voy a ir a pescar. Y los demás dijeron, vamos todos, vamos a pescar todos, total. Se agarran a uno, nos agarran a todos. Estábamos pescando y nada de nada. De repente vimos a alguien caminando en la playa, así entre las sombras, porque ya como que estaba clareando. Pero reconocimos quién era. Mucha gente anda por la playa por la mañana. Y ese alguien dijo, hijitos, ¿tienen algo para comer? Nosotros dijimos, no. Él nos dijo, tiren la red del otro lado de la barca. Nosotros agarramos las redes. Vieron que cuando a veces hacemos algo sin pensar, ya perdimos toda la noche, una prueba más, al otro lado. De repente, se empezaba a tironear, la red se estaba llenando de peces. Y entonces Juan dijo, ¡es el Señor! Ah, no, yo dije. Agarré mi ropa porque, bueno, ustedes saben que te agarra calor cuando estás así en movimiento en el agua. Me puse mi ropa y me tiré al agua. Yo no podía esperar ir con la barca. Yo quería estar con el Señor. Cuando llegamos a la playa, el Señor ya tenía hecho un desayuno. Tenía un pez sobre las brasas y nos estaba esperando. Era tan linda esa charla. Yo tanto extrañaba estar con Él, escucharlo, preguntarlo. Pero había una espina en mi corazón. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Cuando le fallan a alguien a quien aman. ¿Sí? Yo seguía riéndome y siguiendo la charla, todo, y el maestro nos trataba todo igual. No es que
me miraba de reojo o me hacía señas indirectas. Nada. El maestro no me dijo, ¿qué te pasó, Pedro, esa noche? ¿Por qué me negaste? Él no, en ningún momento me preguntó. Pero mi corazón seguía esa sensación amarga. De repente, Jesús me miró a los ojos y me dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Usted sabe lo que significó para mí esa pregunta, que yo había dicho unos días atrás. Aunque esto te negaren, yo no. Y el Señor me dice, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor me dijo, apacienta mis corderos. 3 veces me preguntó lo mismo, ¿me amas? Y yo las 3 veces le contestó, pero la tercera no aguanté más. Señor, tú lo sabes todo, le dije. Tú sabes que te amo. Jesús me dijo otra vez, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven, te ponías la ropa y te ibas donde vos querías, pero cuando vos seas viejo, alguien te va a poner la ropa y te va a llevar a donde tú no quieres. Después entendimos a qué se refería a él. Que yo iba a entregar también mi vida en servicio al Señor. Otros me iban a llevar y a quitarme la vida. Eso está en San Juan 21, 15 al 19. Con esto yo sabía que Él me había perdonado, porque me estaba dando una gran responsabilidad, porque si no, no me hubiera dado esa responsabilidad. Apacentar a sus ovejas. Claro, yo no estuve solo. A todos nos dio la oportunidad. Todos los discípulos que estuvimos ahí. Y a los que fue llamando después le da esa responsabilidad de servirle, de una o de otra manera. Así también le está pidiendo a vos hoy. Y para concluir, porque mi tiempo se está terminando, ya me están llamando, tengo que volver otra vez al lugar donde yo estaba. Hay una pregunta que todavía no contestamos. ¿Qué es lo que me llevó a negarlo? ¿Fue por malas enseñanzas? No. Estuve con el mejor maestro. El mejor maestro de todos los tiempos. ¿Fue por falta de tiempo escuchando al mejor maestro? No, estuve 3 años escuchándolo. ¿Fue por malas influencias? Jamás. Si tenía a compañeros igual que yo que le seguíamos y no teníamos esa influencia de afuera, al menos ese tiempo que estábamos con él. ¿Fueron las circunstancias? No. ¿Fue porque me metí en el lugar del juicio donde le estaba juzgando al Señor? No. Juan también estaba ahí y no le negó. ¿Fue porque me pusieron entre la espada y la pared, como ustedes dicen ahora? ¿No? Con una espada ahí. ¿Negás o no negás al Señor? ¿Le vas a decir al Señor anoche? Bueno, yo escuché cuando el hermano compartía que la mamá le decía, si te apuntan con un arma, conoces al Señor, sigues a Jesús, ¿qué le vas a decir? Pero no, esa chica que no tenía ni siquiera una espada, era una chica joven. Y yo delante de ella tuve miedo y le negué. No fue porque me pusieron entre la espada y la pared. ¿Cuál fue la causa? ¿Saben una cosa? Es la misma que cuando tú le niegas. Es la misma causa. Cuando no le hablas a tu compañero de trabajo o a tu compañero de clase de Jesús, ¿piensas que no le estás negando? Cuando están burlándose del Señor y te callas, ¿no le estás negando? Si cuentan groserías y chistes sucios y no dices nada, es más, a veces te ríes juntos, ¿no le estás negando al Señor?
Cuando tus vecinos te ven actuar y caminar y hacer tus cosas en tu casa y no pareces uno de sus discípulos por tus acciones, ¿no le estás negando al Señor? Cuando dejas de leer su palabra, ¿no le estás negando indirectamente como que no te importa lo que Él te quiere hablar? Entonces, ¿qué es lo que me llevó o nos lleva a negarlo? Parte, le digo, que está en la frase que yo dije. Aunque todos te negaren, yo no. Eso encierra orgullo, autosuficiencia, o sea, confianza en uno mismo, en la carne, en lugar de confiar en el Señor. Entonces, en primer lugar, lo que nos lleva a negarlo es tener excesiva confianza en lo que yo sé, en lo que yo soy. En segundo lugar, yo reconozco lo que me llevó a negarle fue no velar con Él en oración. Él nos había dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y nosotros qué hicimos? Dormimos. En tercer lugar, separarse del maestro. Le dejamos solo. Nos alejamos corriendo. Y en cuarto lugar, es algo que les dije, luchar en mis propias fuerzas. Se supone que les conté que tomé la espada y quise defenderlo a mi manera, hasta que el Señor me dijo, deja la espada, ponla en la vaina. Yo puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles y me vendrían a socorrer, pero esa es la voluntad de Dios, que yo entregue mi vida. Bueno, me tengo que ir, así que ahora va a seguir José. Hermanos, quiero decirles dos cosas para terminar. Es más fácil criticar que ser o hacer. Díganme si no. ¿Cuántas veces observamos a otros y vemos sus caídas, pero somos incapaces de acercarnos, de tender una mano? O de ofrecernos para ayudar a que el Señor nos pueda usarnos a restaurarlo. Si tú hubieras estado ahí, si yo hubiera estado ahí, ahora José, ¿no lo hubiera negado? Y si alguien puede decir, no lo hubiera negado. ¿Cómo es que lo niegas o cómo es que lo negamos tantas veces en nuestra vida? Lo negamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra falta de palabras, con nuestra falta de testimonio, con nuestras faltas, nuestros pecados, donde ensuciamos el nombre del Señor. Pero si en este día alguien se siente que le ha fallado al Señor y que no ha arreglado su cuenta con Él, lo puede hacer. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Me perdonó a mí, dijo Pedro. Él me puede perdonar a mí, José. Puede perdonar a cada uno de ustedes. Si lo reconocen. Si reconocen su pecado, realmente lo reconocen delante de Dios, es un pecado. Y volverse a Él. Y pedirle perdón. Y en segundo lugar, como ya les dije, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Él perdonó a Pedro y te va a perdonar a ti, me va a perdonar a mí. Amén. 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 Vamos a tener un momento de oración. Señor, nuestro Dios, gracias por tu misericordia y porque una vez más has permitido que todavía estemos en esta tierra y podamos presentarnos como hijos tuyos en este lugar, como parte del cuerpo de Cristo sobre la tierra. Señor, yo tengo que ser sincero y reconocerte que te he fallado. Y no hace mucho tiempo, sino que te vivo fallando y te vivo negando. Te pido perdón. Y quiero aprender lo que Pedro aprendió. Que no hay que hacerlo en propias fuerzas, que hay que velar en oración y que hay que seguirte de cerca. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacerlo de hoy en adelante.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.